Bueno, pues continuamos ahora con el tema de la trombectomía y el RTPA. Como decía, pues ha salido este mes el ensayo aleatorizado multicéntrico de China y previamente, a principio de año, existía este revisión sistemática y metaanálisis sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto, perdón, es simplemente un guiño al hecho de que en la página del Combine se están subiendo diferentes charlas, por ejemplo, este tema del estrés intracraneal en agudo del doctor Ángel Marín, para que lo visitéis, que venía a colación porque hay circunstancias como esta en la que no apetece eh, administrar eh, armamento pesado antiagregante cuando el paciente lleva TPA, ¿no? Es decir, hay determinados tipos de pacientes, los tándem, por poner un ejemplo, en los que quizá desearíamos que no tuviéramos el TPA. Luego discutiréis lo que vosotros os parece más adecuado o cuál es el posible futuro, ¿no? de, la diferente indicación del RTPA junto con la trombectomía o en diferentes contextos. Lo que está claro es que lo que de momento está demostrado es que la trombectomía mecánica asociada al RTPA es superior al RTPA. Pero lo que no está tan claro es la separación, ¿no? del grupo trombectomía aislada o RTPA más trombectomía. Porque, por ejemplo, los pacientes en los que no se puede administrar por criterios de exclusión, pues se demuestra también un beneficio. Y hay datos que apuntan a que, bueno, a que no a lo mejor en todos los casos necesariamente el RTPA va a jugar un papel importante. Eh, en, esta, en este contexto, las guías de momento, la actualización de las guías americanas del año pasado, siguen diciendo lo mismo con una evidencia 1A contundente. Los pacientes que son candidatos a RTPA intravenoso deben recibir el RTPA intravenoso, independientemente de que luego se le pueda hacer o no la trombectomía mecánica. Los autores analizan de miles de estudios, se quedan con 30 de calidad suficiente que agrupan a casi 9.000 pacientes. Estos son los forest plots que muestran, por ejemplo, el pronóstico de ranking 0-2, independencia funcional, va a favor del grupo de trombectomía mecánica con RTPA de forma significativa. En cuanto a mortalidad, también sale beneficiado el grupo de los pacientes en los que se ha administrado el RTPA. Veis que se desplazan hacia este lado, hacia el grupo del tratamiento combinado. En cambio, la presencia de hemorragia intracraneal sintomática no varía mucho entre un grupo y otro. Y como resumen de resultados del metaanálisis, el ranking 0,2 es superior en el grupo trombectomía más RTPA. Hay mayores tasas de recanalización, parece, en el grupo RTPA más trombectomía. Este comentario que os pongo aquí debajo, donde pone la discusión, la independencia funcional no varió de forma significativa cuando se analizaron solamente el subgrupo de los ensayos aleatorizados controlados. Por lo tanto, bueno, al ser los ensayos de mayor calidad, el resultado de no diferencia significativa tiene un peso específico, ¿no? La mortalidad a los 3 meses sí que fue inferior en la mayoría de los estudios analizados en el grupo de RTPA más trombectomía y la incidencia de hemorragia intracraneal sintomática fue similar. Las limitaciones de este metaanálisis, la distribución desigual de los pacientes en los dos grupos de tratamiento, las características de pacientes diferentes en los diferentes estudios, con distintas técnicas y demás y dispositivos, y que está limitado a oclusiones de circulación anterior. Y llegamos a este ensayo que salió este mes, un ensayo aleatorizado multicéntrico en 41 centros de China que tuvieran por lo menos 30 trombectomías al año en 18 provincias de China. Pretendían demostrar no inferioridad de la trombectomía respecto al tratamiento RTPA más trombectomía, puesto que sigue existiendo pues, esas incertidumbres, ¿no?, sobre qué grupo de pacientes se pueden beneficiar más de qué tipo de abordaje. Sabemos que puede haber un beneficio del RTPA en trombos distales o en predisponer al trombo a una mayor integración de un stent retriever, etcétera, pero también a un riesgo de embolismo, ¿no?, por disgregación de ese mismo émbolo.
o las complicaciones hemorrágicas inherentes al RTPA. De ahí la necesidad de aclarar en la medida de lo posible todo lo que suponga definir mejor cuáles son los tipos de pacientes a los que les tenemos que hacer un tratamiento u otro. Y aquí veis cómo de unos 656 pacientes que someten a aleatorización, al final 326 son incluidos en el análisis de un lado de trombectomía aislada y 328 en el brazo de tratamiento combinado, RTPA y trombectomía. Esta es la tabla de características basales a la derecha y no vemos grandes diferencias en NIH, en edad, en características en historia médica, etcétera, ¿no? En esta tabla ya de resultados tenemos los dos grupos, tratamiento combinado y tratamiento trombectomía, y vemos que no hay diferencias significativas en los diferentes estratos de ranking. Y, por ejemplo, en NIH tampoco hay grandes diferencias, como veis por aquí, y en la reperfusión hay una diferencia que no resulta significativa. Por ejemplo, el TISI2B, 2C3 sale 79% de los casos en el brazo de trombectomía aislada y 84,5% de los casos en el brazo combinado, pero esto no es una diferencia significativa. La diferencia que sí es significativa es solamente esto que es lógico, que es la reperfusión antes de la trombectomía, es decir, los pacientes que ya han recibido el RTPA, ha habido algunos en los que ya existe un grado de reperfusión frente a los pacientes que van directamente a trombectomía mecánica. Los rankings, que en un grupo y en otro no veis que haya un shift evidente. Y en cuanto a los parámetros de seguridad, las muertes, las hemorragias sintomáticas o asintomáticas, etcétera, o complicaciones periprocedimiento y demás, son equiparables. Por lo tanto, el resumen de esos resultados es que la trombectomía mecánica aislada no es inferior a RTPA y trombectomía, que de eso se trataba, de hacer un estudio de no inferioridad. No querían evaluar superioridad. La mortalidad a los 90 días es similar. Hay una diferencia en reperfusión final, 79 versus 84, pero que no es significativa. La reperfusión pretrombectomía es mayor en el grupo en el que se administró el RTPA, pero los riesgos son similares. Y estos resultados se ciñen a esos pacientes que están o que, bueno, que llegan al centro en estudio. No se han incluido pacientes en los que se administrará RTPA fuera de ese centro y tuvieran que hacer un traslado. Ese es otro tipo de paciente, ¿no? Pero bueno, el estudio tiene unas limitaciones. Por ejemplo, se han limitado a las recomendaciones de la AJA-ASA de 2015 en cuanto a stent retrievers y alteplasa. El margen de no inferioridad previsto es de un 20%, como veis aquí en el cuadrito a la derecha. Esto significa que hay cierto margen que no permite excluir un beneficio del RTPA. La muestra es relativamente pequeña y los intervalos de confianza son amplios respecto a la variable a estudio. Por lo tanto, resumiendo las dos visiones, el metaanálisis de principios de año nos cuenta que parece que hay un mejor pronóstico y recanalización con RTPA más trombectomía, con un riesgo similar, y el ensayo aleatorizado multicéntrico nos dice que la trombectomía aislada no parece inferior a la RTPA con la trombectomía, manteniendo de la misma manera un riesgo equiparable. Para acabar, esto muy rápido, el caso, digamos, más infrecuente de la jornada de hoy, que sería pues, el ictus agudo en el contexto de endocarditis infecciosa. Y a continuación haremos la discusión y después Marta podrá hablarnos de los aneurismas micóticos, enlazando un poco con este tema. Sabemos que los eventos neurológicos son de las manifestaciones más frecuentes de la endocarditis bacteriana y que el ictus puede aparecer pues, como en un 40 o incluso 50 o 60% de los casos. Puede manifestarse además, es decir, puede ser la primera manifestación de la endocarditis, motivo por el cual muchas veces no vamos a saber si estamos ante una endocarditis o no. Pero no hay demasiados datos respecto a cuál es la seguridad o eficacia del tratamiento del ictus agudo en este contexto. El tratamiento endovascular parece que tiene una eficacia similar al RTPA sin su riesgo de hemorragia, y esta revisión sistemática pretende evaluar pues, lo que hay sobre este tema. Ya en las guías
es decir, es un criterio de exclusión. Me parece que tienes la conexión un poco inestable. ¿Perdón? Perdón, es que se te había cortado. Sigue, perdón. Ah, perdón. ¿Se me oye bien ahora? Sí, perfecto. Vale. Decía que ya en las guías está claro que se considera la endocarditis como un criterio de exclusión para administrar RTPA. Es clase 3, pero el nivel de evidencia es bajo. Y, por ejemplo, en esta revisión sistemática, lo único que consiguen son reportes de casos, series de casos, por lo tanto, el grado de evidencia sigue siendo bajo. Pero, obviamente, el riesgo hemorrágico en la endocarditis infecciosa es conocido, ¿no? Lo que pasa con la endocarditis infecciosa, bueno, esta manzanita simplemente quiere decir que son pacientes infrecuentes porque se mueven en el orden de menos de 10 pacientes en 100.000 o decenas de pacientes por millón en algunas series, y eso representa el agujerito de gusano que tiene esta manzana aquí, pero cuando hablamos solamente de los ictus, ese agujero de gusano se convierte en un bocado que puede llegar a ser pues entre el 1 y el 3%, ¿no? Más o menos. Es decir, que nos los podemos encontrar aunque sean pacientes raros. En la mitad de los pacientes, en imagen, se van a ver evidencia de embolismo, y también en la mitad de los pacientes, más o menos, se van a identificar evidencia de microhemorragias, ¿no? por resonancia. Estos los artículos identificados. De 202 se seleccionaron 41 y son 37 incluidos, todos son case reports, salvo 3 series retrospectivas de un centro. Total, 50 pacientes analizados, y en estos 50 pacientes, en los que en la mayoría de los casos de RTPA el diagnóstico era desconocido, por eso se administró, y en la mayoría de pacientes de trombectomía el diagnóstico era conocido, lo cual genera, bueno, limitaciones y consideraciones respecto a sesgos de selección y demás. Pero en cualquiera de los dos grupos, ya sea el del, es decir, esto enfrenta grupo trombectomía frente a pacientes con trombolisis intravenosa o grupo trombectomía frente a tratamiento combinado de RTPA y trombectomía, vemos que no ha habido ninguna hemorragia intracraneal en los grupos trombectomía, y sin embargo sí la hay en los grupos trombolisis y tratamiento combinado. Son diferencias significativas, y aunque no son diferencias significativas, el ranking, yo creo que, a ver, hay una diferencia de entre 38 y 68% en los dos grupos, que es una tendencia, pero bueno, de nuevo decir que esto es de los estudios que hemos mostrado probablemente el que tiene más limitaciones. Yo creo que podemos parar aquí, resumiendo. Antonio, ¿estás ahí? ¿Antonio? No. Bueno, no sé si los demás, supongo, espero que me estéis oyendo. Yo estoy aquí, Carlos, por si Alejandro, vale. La conclusión es que en la endocarditis infecciosa probablemente el riesgo de hacer trombectomía mecánica es bajo, y que probablemente pues hay que evitar el RTPA o los tratamientos combinados, y hay que intentar, por lo tanto, tener cuidado con esos signos que nos pueden orientar a una endocarditis, como puede ser pues la fiebre o algunos de los otros estigmas de endocarditis, para evitar un tratamiento arriesgado, ¿no? Y podemos pasar la discusión, creo yo. Bueno, simplemente mencionar que estas son las referencias. El que quiera tenerlas a través del código QR, leyendo el código tienes las referencias, y nada más. Gracias. Espero que les haya gustado la revisión. Gracias, Carlos. Antonio, ¿estás por ahí o no? Ahora sí, se me cayó un poco, pero ya... Vale, perfecto. ya sí, estoy. ya. Oye, ha hecho paso al panel Carlos. Si quieres yo hago un pequeño comentario, especialmente del tema del TPA. Así como a modo de resumen, yo creo que en el momento y a espera de lo que sea los resultados del Swift Direct, ¿vale? Yo creo que de momento lo que podemos pensar es que el TPA es evidente que tiene que mantenerse los pacientes que vienen de otros hospitales. Ahora, cuando recibimos, o que vienen de lejos, digamos, cuando recibimos pacientes en nuestro hospital, yo creo que lo que parece lógico es que los pacientes que nosotros creamos por el angiotac o lo que sea, que son pacientes susceptibles de doble antiagregación, yo creo que a esta altura sí que podríamos evitarnos el TPA. Vuelvo a insistir, todo esto espera de lo que diga el Swift Direct, pero especialmente este grupo yo creo que es de seguridad probablemente
el tema y yo creo que se puede valorar. Sobre, o sea, sobre territorios más distales o mismo M1, aunque yo tengo una opinión, probablemente, especialmente en M1, que probablemente no sería del todo necesario. Yo creo que todavía no tenemos suficiente evidencia para poder hacer desaparecer el TPA, ¿vale? De todas formas, vuelvo a insistir, yo creo que hay estudios, especialmente en Swipe Direct, que nos iluminarán un poco mejor, y en una población propia europea, que hay que entender que hay ciertas diferencias con un estudio que se produce en China, ya son temas raciales, básicamente. Y por último, no sé si está el Marc por ahí, no sé si Marc nos puede hablar algo del TNK. Marc, sí, Alejandro, ¿me escucháis? Sí, sí, no sé si Marc nos puede iluminar un poco con el TNK, a ver si... No, iluminar no, pero igual que Carlos acaba de mostrar que en este grupo de pacientes habían más recanalizaciones en el brazo combinado en el que habían recibido TPA, también hay estudios que demuestran que el TNK versus TPA también aumenta incluso todavía más estos pacientes que llegan recanalizados a la sala. La ESO y la ESMINT publicaron unas recomendaciones a finales del 2018 en el que prácticamente decían, bueno, aunque siendo válido los dos fibrinolíticos, la recomendación casi era administrar TNK a dosis de 0,25 miligramos por kilo, y es una opción muy válida. Estoy muy de acuerdo con Alejandro de que hasta que no esté el Swipe Direct, si no hay un motivo claro que justifique que no tratemos con TPA, no deberíamos dejar de administrarlo. Por una vez, los asiáticos en el mundo del ictus han finalizado un estudio antes que nosotros, pero de la misma manera que ellos utilizan una dosis diferente de TPA, haría falta validar aquí en nuestro entorno estos resultados. No me alargo más por el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Mariano, Oscar, ¿algo que comentar, añadir? No, yo quería decir que los resultados del estudio chino, antes que nada, bueno, gracias a Carlos por la presentación, publican un ranking 0,2 un 10% menor que lo que fue el Hermes, ¿no? Entonces, bueno, probablemente, no sé si por estenosis intracraneal o por lo que fuera, porque por cuestiones raciales, como dice Alejandro, o diferencias territoriales, vayamos a ver, que no son los resultados que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y lo otro, a lo mejor sí que yo creo que el TPA hay que mantenerlo, ¿no? Porque no hay, o sea, hay estudios de no inferioridad, también está el estudio catalán, ¿no? En el 2017 publicaron la Stroke, los mismos resultados, pero con el registro SONIA, en el cual la trombectomía mecánica solar es no inferior al tratamiento combinado, y creo que, bueno, apoya el hecho de que podemos hacer un tratamiento con trombectomía mecánica convencidos de que estamos haciendo o ofreciendo el mejor tratamiento si el paciente o no puede recibir TPA o por lo que fuere no puede administrarse. Yo creo que hay que mantenerlo, si no se puede, trombectomía mecánica directo y seguros de que el tratamiento funciona, ¿no? Y en nuestra práctica también, en principio, vamos a tener que un porcentaje alto de los pacientes son pacientes que están remitidos de otros centros, un poco por nuestra realidad territorial y por nuestra organización actualmente del ictus, un porcentaje no despreciable de pacientes vienen de fuera ya fibrinolizados. Y de momento, por suerte, tenemos la posibilidad de tener un diagnóstico de si son tándem, si el sitio de oclusión y un montón de cosas, como para que finalmente la realidad de necesitar un no TPA podamos saberlo esto ya desde antes. Aquello de TAC simple y TPA en el momento son ya menos los centros que lo hacen en nuestro entorno. Y, Oscar. Sí. Mariano. Sí. ¿Ha acabado o no? Sí. No, hay una cosa de la endocarditis que bueno,
que no hay mucha evidencia porque es difícil juntar pacientes, no se puede hacer un randomizado, etcétera, pero que estamos hablando de una complicación de una patología que es más amplia, ¿no? Que afecta principalmente el corazón, pero es una patología donde hay una repercusión sistémica en múltiples órganos y que puede dar embolias sépticas tanto al cerebro como a distintos órganos. Y el tratamiento combinado de tratamiento médico, antibiótico, etcétera, más la cirugía en muchos casos es necesario. Entonces creo que el tema del TPA, que vamos, estoy en contra de administrar a un paciente con endocarditis y una embolia, es principalmente porque cuando hay una transformación hemorrágica, hay que aclararlo, ¿no? Está contraindicada la realización de cirugía. Y esa cirugía hay que posponerla por lo menos un mes, en algunos centros 2 semanas, pero que hay pacientes que necesitan cirugía urgente o emergente y que si le estamos dando TPA y ya es una transformación hemorrágica, por pequeña que sea, no se puede operar. Listo.